Hola, queridos amigos. Después de una proverbial ausencia, estamos de vuelta. Desconozco si este año que inicia se propusieron alguna meta, pero una de las mías es que este programa prospere y que nos deje muchísimo conocimiento nuevo, así como reflexiones para nuestro día a día. Mi nombre es Ed Gamboa. Comencemos. Imagina que despiertas una mañana y el mundo que conocías ya no existe. Las reglas que te dijeron que eran eternas se rompieron de un día para otro. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Guanajuato en septiembre de 1810. Hasta ese momento la independencia era todavía una idea difusa. Era un levantamiento reciente, un cura que había llamado a las armas y una multitud caminando sin saber muy bien hasta dónde iban a llegar. Pero Guanajuato lo cambió todo. Guanajuato no era una ciudad cualquiera, era uno de los corazones económicos de la Nueva España. De ahí salía la plata que sostenía buena parte del Imperio Español. Era una ciudad rica, pero esa riqueza no se repartía. La mayoría de la población trabajaba en las minas en condiciones durísimas, mientras que una élite, especialmente españoles peninsulares y algunos criollos acomodados, ellos controlaban el dinero, controlaban el poder político y la seguridad. Esto es importante de entenderlo bien. La desigualdad no era solo económica, era social, era legal y muy cotidiana. No todos valían lo mismo ante la ley. Cuando Miguel Hidalgo inició el movimiento, Guanajuato se convierte en un objetivo natural, no porque fuera simbólico, sino porque era estratégico. Tomar Guanajuato significaba tomar recursos, dinero, tomar armas y demostrar que el movimiento iba en serio. Aquí es donde entra en escena un personaje llamado Juan Antonio de Riaño. Este era el intendente de la ciudad. Riaño no era un villano caricaturesco, era un funcionario ilustrado. Incluso en algún momento fue amigo personal de Miguel Hidalgo en el pasado, pero su lealtad estaba con la corona española y su deber era mantener el orden. Cuando Riaño se entera de que miles de insurgentes se acercan, toma una decisión clave. No defender la ciudad calle por calle, sino concentrar a los españoles, a los soldados y a muchas familias civiles dentro de un solo edificio, la Alhóndiga de Granaditas. Aquí hay que detenernos un momento. La Alhóndiga de Granaditas no era un castillo ni tampoco era una fortaleza militar. Era un enorme almacén de granos, recién construido, con muros gruesos de piedra y entradas bastante limitadas. En términos prácticos, era el lugar más fácil de defender y el más difícil de evacuar. Cuando los insurgentes llegan a Guanajuato, se encuentran con algo inesperado. La ciudad prácticamente está abandonada y todos sus enemigos encerrados en una sola mole de piedra. Miguel Hidalgo intenta primero una rendición. Les envía mensajes y pide que se entreguen el edificio para evitar un derramamiento de sangre. Y pues Riaño se niega. Y aquí ocurre el primer quiebre del movimiento. ¿Por qué? Porque el ejército insurgente no era realmente un ejército. Eran miles de personas con historias distintas, motivaciones distintas y sobre todo con mucho resentimiento acumulado. Muchos habían sido explotados toda su vida. Otros habían perdido familiares por deudas, por castigos o simplemente por hambre. Para ellos, la Alhóndiga no era solo un edificio, era el símbolo de todo lo que los había oprimido. El 28 de septiembre de 1810 comienza el ataque. Desde las azoteas, los soldados realistas disparan hacia la multitud. Desde abajo, los insurgentes lanzan piedras, intentan romper las puertas, intentan avanzan, retroceden, y entre humo y muchos gritos. Durante horas nadie logra imponerse. Los defensores tienen armas y tienen mucha disciplina, y los atacantes tienen número y mucha furia. Y aquí es donde surge una de las escenas más conocidas y más mitificadas dentro de la historia de México, la figura de El Pípila.
Según la tradición, un minero se ata una losa a la espalda para protegerse de las balas. Avanza hacia la puerta principal y le prende fuego. Históricamente, lo más probable es que no haya sido un solo hombre, sino varios mineros trabajando juntos. Pero el detalle importa menos que el significado. La experiencia minera se convirtió en un arma. Cuando la puerta cede y el fuego se extiende, todo cambia. Los insurgentes entran y aquí hay que ser muy claros. Lo que sigue no es una escena heroica, es una tragedia. Dentro de la Alhóndiga de Granaditas no solo había soldados, había familias, mujeres, niños, personas que no estaban combatiendo. La entrada se convierte en una matanza descontrolada. No hay órdenes claras, no hay un mando efectivo, la violencia se desborda. Miguel Hidalgo intenta detener el caos, pero ya no puede. Ha liberado una fuerza que no controla y que desconoce. Allende y otros líderes militares quedan profundamente impactados por lo que ven. El intendente Riaño muere en el enfrentamiento, la alhóndiga queda cubierta de cuerpos, el edificio, pensado para guardar alimento, se convierte en un símbolo de muerte. Este momento es crucial y marca un antes y un después en la lucha. Hasta ese día el movimiento insurgente podría presentarse como una rebelión con causa moral. Después de Guanajuato, después de esa batalla de la Alhóndiga, para muchos sectores de la sociedad se convirtió en una amenaza. Los criollos acomodados comienzan a dudar, la iglesia se alarma y el gobierno virreinal encuentra el argumento perfecto para justificar una represión brutal. Paradójicamente, la primera gran victoria del movimiento se convierte también en su primer problema. Y sin embargo, y esto es importante decirlo, no se puede entender Guanajuato solo como una masacre. También fue el primer momento en que las clases más bajas rompieron el miedo. Por primera vez, el poder colonial fue derrotado por aquellos a quienes siempre habían despreciado. Fue una explosión social más que militar. Después de Guanajuato, la guerra ya no podía detenerse. El conflicto se radicalizó. Las decisiones se volvieron más duras, la independencia dejó de ser una idea y se convirtió en una guerra larga, sangrienta y muy compleja. La Alhóndiga de Granaditas fue el momento en que México descubrió dos cosas al mismo tiempo: su capacidad para rebelarse y el costo terrible de hacerlo sin control. Y quizás por eso hoy en día sigue siendo un lugar tan incómodo para la memoria y para la historia mexicana, porque no ofrece héroes prácticos, ofrece seres humanos empujados al límite. Cuando hoy miramos ese edificio, no solo vemos piedra, vemos el instante exacto en que la historia se salió de control y de las manos de todos. Y desde ese día, ya nada volvió a ser igual. Hasta la próxima.